¿Se puede dejar de pensar? Es curioso cómo esa frase ha conectado con mucha gente siendo una manera muy parcial de verlo. Uno no tiene que interferir en el proceso mental. Claro, cuando decimos la palabra mente, ya de por sí nos ponemos en una situación un poco ambigua, porque por un lado mente hace referencia a esta capacidad de generar pensamientos y por otro podemos entender mente como algo más profundo, podemos llamarlo la mente oceánica, una mente superficial en la que nos enredamos y una mente oceánica que ya penetramos en un profundo no sé, en un indefinible. Pero volviendo a tu pregunta, la mente como algo que segrega pensamiento es exactamente igual que el estómago digiriendo y generando jugos gástricos. De hecho, meditar es también digerir tu vida, ¿no? Digerir tu vida, sentarte a digerir. Entonces, si nos preguntamos si se puede parar la mente, podríamos trasladarlo a ¿se puede parar el estómago? ¿Debemos parar el estómago o controlar el estómago? No, la mente tú la dejas libremente que haga su función. Ahora, igual que no rechazas ningún tipo de pensamiento, tampoco te apegas a una serie de pensamientos y otros no. Lo que estás practicando es retirarte de ese proceso mental y dejar que empiece a funcionar con naturalidad, con naturalidad. En cierto sentido se trata de desatar la mente. Hace un momento te escuchaba decir que no existía una buena o una mala meditación. Eso Y ahí es. me surgió la pregunta, eh, ¿la meditación tiene que ser ceremoniosa? ¿Tiene que ser como un ritual? ¿Necesito un lugar específico? ¿O puedo hacerlo en cualquier momento del día y en cualquier lugar? Si tú, antes de sentarte a meditar, haces una reverencia, o si tú al encender una vela mantienes una mano presente, bueno, primero, la palabra ritual implica el hacerlo con gente, en grupo. Ah, ok. Entonces tiene el significado, o yo creo que su valor, la máxima expresión de su valor, en una danza, en un fluir con los demás, de manera que Ok. ya no estás en este lugar tan individual, sino que estás fluyendo con el flow general de un grupo, ¿no? Y además estás compartiendo una función dentro de ese grupo. Eso por un lado. Ahora, justamente para ir reduciendo esta brecha mental de separación que uno irremediablemente establece entre tu meditación y tu vida, todo lo que sea ritualístico empieza, yo creo que conduce a que el momento en que has estado sentado en el cojín pueda irradiar al resto de tu día. De nuevo es algo que tiene que ser saboreado por uno mismo. Yo me empecé a dar cuenta que si antes de sentarme a meditar le hacía una reverencia al cojín o encendía una vela en el altar o al levantarme de meditar sentado hacía una meditación caminada, de manera natural esa meditación se extendía Ah, al interesante. resto del día. Y estos son el tipo de cosas que requieren ser hechas físicamente. Claro, si lo haces desde un lugar que es entendiéndolo como algo religioso,
Para empezar, es muy probable que no lo hagas, que estés hablando simplemente de lo que ves hacer a otros, porque si lo haces ya tienes una experiencia en primera persona. Sí, qué pasa si estoy en un día en el trabajo con muchísimo estrés, estoy hiperventilando, mi corazón está a mil y mi cabeza no puede dejar de pensar en escenarios negativos y estoy casi que al punto del colapso? A eso me refería. ¿Es necesario que vaya a mi casa, donde está puesto mi altar, para meditar? ¿O puedo encerrarme en el baño? ¿O ahí mismo en mi oficina puedo simplemente pedir que nadie me hable un rato, cerrar los ojos y meditar? ¿O lo hago con los ojos abiertos? Claro, claro. ¿Cómo claro. puedo llevarlo eso a mi día a día? Sí. Yo creo que la imagen de un malabarista Ok. que quiere ponerse a hacer malabares con 8 pelotas de golpe, es muy probable que tenga que empezar con 2 o con 1. Entonces, sentarte en el cojín es ese malabarista que está empezando poco a poco. Ah, ok. Dicho esto, si tú estás en el trabajo y te está dando un ataque de pánico, o estás en cualquier otro sitio y estás arrebatado por la situación, esa es tu práctica en ese instante. Tú puedes en cualquier instante respirarlo. Es probable que hayas descubierto eso en un hábitat más safe, más inocuo, sentado en el cojín, que en una corriente vital. Otra metáfora que me gusta usar es la del surfero, ¿no? El surfero finalmente lo que quiere que son olas grandes. Ajá, claro. Y las va a disfrutar, y son esas olas grandes las que en última instancia van a desarrollar su capacidad de surfero. Sí. Ahora, el surfero no se mete en una ola de 20 metros para empezar a practicar. Empieza en el mar en calma y aprende a levantarse en la tabla, y pues de lo mismo estamos hablando aquí. Por un lado, vete al cojín y practica desde el cojín sentado, y por otro lado, en cuanto puedas, conéctalo con esas situaciones de la vida que pueden ser apreciadas como el mejor material vivo para crecer y practicar. ¿Es difícil meditar? ¿Es difícil empezar? ¿Con qué obstáculos me puedo encontrar? Yo lloraba. Ok. ¿Hay obstáculos que son los más comunes? No sé. Sí, es duro empezar porque en definitiva estamos duros. Entonces, también, de nuevo, o sea, las dificultades que ahora vamos a comentar aparecen tarde o temprano. Es decir, que hay personas que a lo mejor sienten mucho dolor físico, como me pasó a mí al principio. Y hay otras personas que no lo sienten hasta mucho más tarde, o que yo recuerdo que le pregunté a un amigo muy querido, él es monje de monasterio, vive ahí, y yo tenía una inquietud muy grande por saber cómo lidiaba él con el dolor de piernas, porque para mí era una constante. ¿Era un dolor permanente el que él sentía? Sí, me traía de cabeza. Wow. Ya podía cambiar de postura, ponerme de otra manera, ese dolor de espalda y de pierna, ahí estaba, ¿no? Entonces me acerqué y le dije, oye, Wayne, ¿cómo haces tú con este problema, no? Y me dijo, nunca me ha dolido las piernas. Fin de la conversación. Entonces... Cada quien con... Sí, cada quien. Ahora, dentro de que cada quien, hay una serie de lugares comunes de resistencias. Ok. Y yo creo que podríamos catalogarlas en dolor físico, que es una cosa muy... Mantener la postura mucho tiempo a mí me duele, me cansa. Me imagino que te refieres a eso cuando dices dolor físico. Sí. Okay. Que dolor que aparece de repente. Ah, ok. Y también tú te pones a meditar y te empieza a pasar de todo. Te puede también... Con dolor físico me refiero a me pica no sé qué, tengo un cosquilleo no sé dónde, tengo unas ganas de rascarme de repente
la oreja no solo tengo la espalda agarrotada o me duele la rodilla, ¿no? Es también toda esa serie de resistencias físicas que además son muy curiosas porque tú te levantas del cojín y te vuelves a sentar a los 2 minutos y ese dolor inmenso que estaba no sé dónde ya no está. O te sientas a respirar a través de ese dolor y mágicamente el dolor cambia de sitio. Entonces, claro, una cosa es dolor y otra cosa es sufrimiento, que es lo que añadimos encima del dolor, ¿no? Que es que a lo mejor me está doliendo el hombro y yo estoy tensándome cada vez más porque no quiero que me duela el hombro. Bueno, eso es una cosa que forma parte de la práctica, ¿no? Y que cuando lo sostienes una meditación durante varias horas al día o varios días, te lo vas a encontrar tarde o temprano, ¿no? Ahora, eso es dolor físico y dolor mental, ¿no? No es, Claro. es resistencia, podríamos llamarlo, ese tipo de resistencias. Otra resistencia muy grande es el sueño, ¿no? Aunque uno haya descansado y se encuentre bien, te entra de repente un sueño al ponerte a meditar que es que no puedes contigo. Luego te levantas del cojín, oye, y ya no está el sueño. Entonces, de nuevo, resistencias. Y es una leña de muy buena calidad. Puedes hacerte la pregunta de qué es lo que no quiero ver. ¿Qué es lo que tengo que respirar? Todo esto forma de la práctica. Hay una frase que también me gusta mucho, que es todo lo que aparezca durante la meditación se irá con más meditación. Y unir esa frase con los dolores que padeces durante la meditación te los ahorras en la vida, ¿no? Me encanta. Sí, perdóname, un apunte sobre esto Por favor, para que por esté favor. claro. Invito a todo el mundo a que experimente por sí mismo esto, ¿no? Y esto que antes hemos hablado de que no hay separación entre tu meditación y tu vida, pero para una utilidad práctica, invito a que uno de repente experimente cómo el aprender a respirar desde tu meditación, tus dolores, tus resistencias, el sueño, los dolores físicos y los dolores mentales, hacen que cuando te levantas del cojín, sorprendentemente, las situaciones de tu vida son más fluidas y menos dolorosas, ¿no? Es como si uno hubiera limpiado o lidiado con ello en el cojín y eso te lo ahorras luego.